Hoy nos toca versículos de Hebreos. Nuestra serie de enseñanzas en este año, mayor parte de este año ha sido en Hebreos. El libro que nos muestra claramente que Jesús es superior. No solo superior, es único. Y que es mayor, más grande, más real. El que todo lo que hacían antes aquí sobre la tierra, en Jesús ahora ha entrado en el lugar real en los cielos. El tabernáculo, el templo que había aquí en la tierra no bastaba, no era suficiente. Entonces Él entró en el verdadero lugar santísimo. Y de allí le esperamos nosotros. O sea, nosotros no esperamos un buen desarrollo de las cosas aquí en la tierra como tanto esperamos a Jesús, el Rey de Gloria que ha de venir. Entonces estamos en nuestro estudio en Hebreos 9, versos 23 y 24. Hebreos 9, 23 y 24. Que dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Seguimos con la misma comparación. Entonces, siguiendo de una parte de Hebreos donde habla de los sacrificios de los animales y de lo que ofrecían, llegamos, dice, es necesario que las figuras de las cosas celestiales. Entonces, esas figuras en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, los sacrificios, las fiestas aún, todo era figura. Creo que en una ocasión cuando estuve yo hablaba de la fotografía. ¿Y qué quiere la novia cuando llegue el novio? La fotografía puede quedarse en el piso, creo, que abrazar al novio. Esas figuras eran necesarios y ayudaban mucho, pero comparado al verdadero, al novio, no. Entonces era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificados así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces tenemos mejor sacrificio. Entonces quisiera mencionar algunas cosas del mejor sacrificio. ¿Y quién es? Obviamente es Jesús, es Cristo. Entonces, cuatro áreas de la comparación. Comparar un sacrificio del Antiguo Testamento con el sacrificio de Jesús. Ahora, este primero es un poco más difícil, pero importante. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron hechos en la tierra, aquí en la tierra, en tierra firme, en el mundo terrenal. Ahora, pero el sacrificio de Cristo fue hecho en el cielo o desde el cielo y para el cielo. Para eso quisiéramos ir a Hechos capítulo 2 a mirar lo que decía Pedro en su primer predicación allí. Entonces, verso 2:22, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El Señor de la gloria, el hombre de la gloria, bajó a la tierra con propósito. Estuvo aquí. Fue crucificado aquí. Pero ¿qué dice 23?
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Wow. Esto no fue ocasional. La muerte del Señor Jesús en la cruz, nada por suerte. No, eso fue todo programado en la eternidad. Acordémonos que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ya visto la muerte de Jesús, reflejado llevando a la resurrección, vemos desde ya que esta muerte es diferente. Ahora bien, en 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís en el día de Pentecostés. Pero la frase, exaltado por la diestra de Dios, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Había un hermano ya con el Señor que predicaba muchas veces en la iglesia encomendante nuestra, que siempre decía, hay un hombre en la gloria, dice. Hay un hombre, y fue necesario, dice Hebreos, que el que iba a santificar a nosotros, el que iba a cambiar a nosotros, el que iba a apartarnos para Dios, sea hecho a semejanza nuestra. Y este sacrificio que fue necesario que Él bajara del cielo para que el resultado del sacrificio sea presentado ¿dónde? En el cielo, a la diestra de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento dice que el humo de ellos subió como olor grato. Pero este sacrificio, Jesús, el mismo sacrificio subió. Segunda diferencia entre Antiguo y Nuevo. Este es mucho más obvio. En el Antiguo Testamento sacrificaron a animales, corderos, becerros, palomas. En Cristo se sacrificó al hombre, el Hijo de Dios, que se dio a sí mismo. Tercera diferencia que hemos hablado también en Hebreos, que en el Antiguo Testamento era necesario repetir vez tras vez, tras vez, tras vez los sacrificios. Porque sí. En cambio, el sacrificio de Cristo es una vez para siempre. Apreciamos la diferencia en la cualidad del sacrificio. El mundo de hoy anda bastante torcido en muchas cosas y quieren dar la misma cualidad a un animal que a un humano, porque no conocen a Dios únicamente. Pero Dios dice que hizo al hombre, varón y mujer, a su imagen, a imagen de Dios.
Y Él, que es el perfecto imagen, dio su vida. No un animal, nada que ver. Entonces los animales eran solo figuras. Y Juan Bautista, he aquí el cordero, pero no un cordero, el cordero de Dios, el hombre Jesús. Y cuarta diferencia entre los sacrificios es que los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían el pecado, pero el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ya de animal era esperante, mientras tanto, momentico, esperamos, pero cuando aquel llegó, ahí fue solucionado todo. Quita el pecado. Entonces, ¿qué dice acá? Volviendo a Hebreos 9. Entonces vamos a 27. A 9:27. Dice el 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está diciendo, por ejemplo, nosotros todos sabemos que la persona muere, pero que también hay un juicio y no todo el mundo se da cuenta. Yo creo que ese temor cuando uno se encuentra en un delito o peores cosas, ¿no? ¿Qué dirán la policía, el juez? Es que cuando uno en su inocencia, en su niñez, a lo mejor todos tienen una conciencia de Dios. La Biblia dice que todos reconocemos a Dios, pero con la astucia, ¿no? Con la sofisticación de las personas, insisten que Dios no existe o que no importa y todo eso. Pero es obvio a un niño que hay un Dios creador, etc. Pero que también que cada persona muere y después el juicio. Yo creo que la semana pasada el hermano Eduardo mencionó mínimo tres veces que hay dos lugares para la persona, o al cielo o al infierno, y el infierno luego al lago de fuego. Hay un juicio. Pero ¿de dónde viene esto? Esto viene del versículo que perdí cuando hablé antes, Génesis 2:15. Génesis 2:15. Entonces, Dios creador, sabiendo todo esto, incluía a Jesús como la otra opción, que es el verso 28, cuando volvemos a Hebreos, vamos a ver. Y aquí en 2:15 y siguiente dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que la labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Entonces, ese día que pecó Adán junto con Eva, murió la raza humana. Y Hebreos
el libro de Romanos lo cuenta bien claramente y hace la comparación entre Adán y Cristo. Y en Adán todos morimos. Y los muchos en Cristo podemos vivir. Y que hay dos opciones, como el cielo y el infierno, pero Cristo y Adán. A veces pensamos, Satanás. No, Adán. Seguir viviendo según Adán, haciendo nuestra propia voluntad, hace que no llegamos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, la costumbre de hacer lo que mando yo, de vivir egocéntrico, yo y más yo, esa costumbre sigue en la vida. Y la lucha del creyente es vivir por fe y no en Adán. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza con la cual entramos en Adán, no tiene solución, no tiene cura, no tiene mejoramiento. La Biblia nos enseña claramente que debemos morir con Cristo, morir con Él. Y que Dios nos da una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús, creados de nuevo, un nuevo nacimiento, una naturaleza divina de Dios, dice la Biblia. Y vivimos por la fe en la nueva naturaleza. Eso en la práctica, hermanos, quiere decir, como un hermano nos decía siempre, si quiere saber la voluntad de Dios para usted, piénselo como hombre. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Bueno, y sabrás que la voluntad de Dios está el opuesto. La nueva naturaleza no hace la voluntad del hombre, sino hace la voluntad de Dios. ¿Y Dios qué? Lo que Dios tiene preparado para nosotros siempre es mejor. Pero somos tan arraigados y metidos en lo que pensamos, que queremos, es que no permitimos que Dios nos cambie. Y ese cambio Dios lo hace, pero debemos confiarle a Él. Eso es. Entonces uno dice, no lo entiendo, pero lo hago. Sí, Señor. Ahora, hoy siempre me gusta dar un ejemplo que es una historia, o sea, un acontecimiento, algo que es más fácil de acordarnos mañana, pasado, el otro día, ¿no? Entonces volvemos al libro de Daniel y vemos a los tres amigos. Ahora, su nombre eso sí es fácil, ¿no? ¿Cómo va? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, aquí estamos en Daniel. Y vamos a arrancar, ellos están en capítulo 3 de Daniel. ¿Y por qué aquí? Porque vemos primero una fe que funcione. Eso me gusta. Una fe que realmente da resultado, ¿no es cierto? Una fe que es digno de Dios. O sea, la fe que tenemos está en Dios. Entonces, nuestra fe debe ser digno de Dios. Y ese es el ejemplo de estos tres muchachos, amigos de Daniel, ¿no es cierto? Entonces, el rey tenía esa estatua, tocaban la música, tenían que adorarlo, y no lo hicieron porque no era Dios y todo eso, y no hace falta que había algunos
del grado, ¿no es cierto?, que lo reportaron a la maestra. Eso es la escena, pero en este caso fue unos gobernantes que lo reportaron al rey. Y el rey les trae y dice, bueno, es que no funcionó esta vez, pero les vamos a dar otro chance para que salga mejor, como todo buen maestro, ¿no? Una segunda chance. Ahora tercera no sé qué hacen, pero generalmente damos una chance, ¿no? Y en el verso 6, ahí dice la sentencia. El 6 era: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, más adelante el rey les da otro chance, verso, es mucho para leer, entonces dice en el 15, 9:15. Entonces el rey está hablando a Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estás dispuesto? ¿Estáis? Todos ustedes están dispuestos. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esta es la situación que nosotros vivimos, hermanos. ¿Qué Dios te puede proteger? ¿Qué Dios te puede dar la vida? O sea, sostener la vida. Si yo te echo del empleo, si yo te dejo en la calle, porque no me gusta la religión acá. ¿Qué Dios te puede proteger si no se someten a las reglas nuevas de la nueva generación en que vivimos? Una generación en que cada uno elige su género y cosas semejantes. Hermanos, esto no es un cuento de Hades ni de la antigüedad. Es un momento para vivir hoy. Hoy. Ahora, estos tres eran hombres de fe. ¿Y cómo se refleja la fe en estos tres? Cuando el gobernante dice, ¿y qué Dios? ¿Y qué Dios? Ay, porque yo de niño siempre me iba a la iglesia y yo hablaba de Cristo y todo. No, hermano, ¿qué Dios tienes? ¿Qué Dios tengo? Tengo un Dios pequeño. Tengo un Dios de sueños. O tengo el Dios todopoderoso, hermano. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Este rey estaba dispuesto a hacer todo, que te toquen todos los músicos, que hagan toda el ruido, lo que sea, que pasen toda la prueba otra vez. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Nuestro Dios, verso 17, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Nos librará ahora o más tarde. Hermanos, ahora o más tarde. Tomemos en cuenta este punto. ¿Cuántos cristianos en la historia nuestra, después, aún conociendo después de Cristo,
han dado su vida ahora y no han sido rescatados ahora, pero van a estar con el Señor en el cielo, hermanos. Esta es una fe que realmente llega a la situación, una fe que toca la vida donde vivimos. Esto es no solo digno de imitar, es un ejemplo que dio el resultado, un ejemplo de fe que dio el resultado. Entonces sí, es ejemplo, pero no es una historia, o sea, no es un cuento. No es un cuento, es verídico esto. Verso 18. Entonces, mi Dios me puede librar ahora, dicen. Y si no, no, yo quiero un Dios que me solucione todo hoy, ahora. Puedo tener suficiente paciencia para esperar una semana, un mes, 2 meses, qué sé yo, aguantarlo, o esta dificultad, y por qué no se portan bien los hijos, pequeños y grandes, y esto, yo quiero un Dios que puede solucionar todo esto. Pero la verdadera fe dice, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Y si Dios no me responde, si Dios no me aparece como el que hace lo que yo pida, como mi criado, no. ¿Y si no? Quiere decir, si la voluntad de Dios es que sufra, si la voluntad de Dios es que no tenga ciertas cosas, si la voluntad de Dios es sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y los dioses de hoy son cosas que la persona puede manejar. Nosotros podemos ganar al que nos quiere ganar, ¿no? Nosotros queremos ser la persona más astuta que el otro. Queremos siempre sacar la ventaja del otro. ¿Qué pasó con la fe en Dios entonces? Estoy comparando lo que quiere hacer el hombre y lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere Dios de esta nueva naturaleza, de la naturaleza divina? ¿En dónde estamos? No serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora bien, honestamente, pensé en esta semana que Dios había podido liberar a los 3 amigos antes de todo esto. Dios pudiera haber hecho que el rey nunca puso una estatua, que nunca puso músicos, que nunca mandó que todos adoresen a la estatua. ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué está en la historia? Es por nosotros, hermanos. Dios no solo dice las cosas, hace las cosas. Hace las cosas. Para que sabemos nosotros, para que sepamos de que el creador del mundo
es aquel que mueve las cosas y quiere mover nuestras vidas. Quiere movernos de aquí para allá para que seamos verdaderos adoradores, para que seamos las personas que le sirvamos, para que la voluntad de Dios sea hecha también en la tierra, ¿no es cierto? Esta es la oración, como los ángeles lo hacen en el cielo. Y para eso, además de dar la solución en Cristo, nos ha hecho muchos ejemplos y muchos acontecimientos reales, físicos, históricos, para que nosotros nos demos cuenta. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, sin leerlo, conocemos la historia. Calentó el horno 7 veces más caliente porque estaba enojado y él era el rey y él podía hacer lo que él quería y él pudo esto. Hermanos, los gobernantes del mundo, Dios los tiene en derision, dice, en lo poco. Dios se ríe. Eso no quiere decir que no somos prudentes y todo eso. Pero hermanos, estamos en las manos de Dios. Y esos pobres soldados que tenían que tirar a esos hombres dentro del fuego ardiendo, perdieron su vida. El fuego los mató a los soldados. Y ahí están Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego. Volvemos a Hebreos 27 y 28. Entonces, esos soldados recibieron el resultado de esta condenación que está sobre todas las personas. El pecado condenó a toda la raza humana. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, miramos ahora el verso 28. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces dice, así también, de la manera que está, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Apreciemos que este mensaje de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, es una. Ya que el hombre pecó, Dios había dicho, morirás, y morimos todos. Como está establecido que a cada persona que muera una vez y después el juicio, que muera una vez, ese es el porqué que murió Jesús. Murió por la raza humana, murió por lo que sucedió en Edén. Es cierto que eso fue suficiente para cancelar todos nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Pero Él murió por la raza humana, Él murió por el problema y Dios soluciona el problema. Es bueno pensar y pensar en la cruz como el centro de la historia. Es el centro. Que en ese momento Dios de corazón fue roto, pero Dios cumplió la gran relación, la redención, y estableció relación con nosotros.
No es que en Edén dice, no comes del árbol y comieron del árbol y yo decía, ay, yo no sé qué hacer, ¿qué vamos a hacer? No, nada. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo en mente nuestro rescate. Y el rescate requería la muerte del ser humano entero. Es que yo tampoco a veces aprecio quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Si Dios entregó a su propio Hijo, ¿alguien atreve a decir que eso no es suficiente? ¿Qué dice la Biblia? El que se entregó a su propio Hijo, ¿cómo no va a dar con Él todas las demás cosas? Ese es el enfoque, ese es el centro. Él es. Y en Cristo somos todo, y sin Cristo nada somos. Pero en Cristo todo lo tenemos y todos somos en Cristo. ¿Y qué pasa con el orgullo? ¿Qué pasa con la jactancia? ¿Qué dice Pablo? ¿Queda excluido? Ay, qué alegría, ¿no? Que la gente puede ir detrás de otra persona que no sea Cristo es blasfemia. No hay otro. No hay quien se compara. Y mire lo que pasa. Ya que Cristo solucionó todo el problema, murió en nuestro lugar, tomó el castigo, la condenación sobre él. ¿Qué pasó con los amigos? Bueno, sin volver. Ahí están. ¿Dónde están? Dentro del juicio. Ellos. Están en el fuego. Y hay uno allí, dice, como bueno, según el lenguaje, pero pensamos que era el Señor, ¿no? Una teofonía. Recientemente lo cantamos una vez, ¿no? La canción sobre el fuego, estoy en el fuego, algo así. Sí. Bueno, está refiriéndose a este acontecimiento. Hermanos, qué bello. Pero acordémonos que eso fue resultado de la fe de ellos, que ellos no dudaban nada sobre su Dios. Y estaban totalmente dispuestos a que se quemen ahí y que esperen la resurrección en aquel día. Entonces, ¿por qué Dios los preservó en este momento? Para decirme a mí y a ti, mi hermano, que nuestro Dios todo puede y todo quiere. Y este mundo estamos rodeados de fuego, de prueba, de dificultades, de imposibilidades. Aún trabalengua, imposibilidades. Pero que Él está con nosotros en toda la prueba. Y eso es suficiente, más que suficiente. No nos dice qué canciones cantaron dentro del fuego, ¿no? A Dios sea la gloria. Qué grande, ¿no? Dice que, creo que dice que lo vio caminando ahí, bueno, pero se imagina. Pero algo pasó dentro del fuego. Cuando salieron,
ni tenían olor de humo ni nada, la ropa estaba bien, pero algo pasó, ayúdenme. ¿Cómo fueron afectados? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? Sí, eso cambió su perspectiva, sí, la presencia del Señor. Pero dice que fueron tirados, atados dentro del horno. ¿Y cómo salieron? Desatados. Cristo nos ha dado libertad, hermanos, no solo de las circunstancias, pero vida en Él. Ahora tenemos en Cristo, tenemos la opción, o sea, estamos asegurados de morir en Cristo. No nos toca morir una vez y después el juicio al infierno. No. Ya estamos en Cristo, el que viene por nosotros. Pero tenemos la opción de morir ahora o más tarde. O algunos tal vez ser transformados cuando viene el Señor, ¿no? Y debemos ajustar, o sea, aumentar y perfeccionar nuestra fe de tal manera que el mundo no nos asusta. Y aunque somos capaces de observar y mirar y contar qué cosas están sucediendo y qué está mal y qué no están tan mal y todo eso, nada de eso, hermanos, nada de eso nos debe preocupar. Si hay algo que hacer, hagámoslo, ¿no? Pero no es necesario que nos haga otra prueba a ver si pertenecemos a Cristo. ¿Estamos ya con ese nivel de fe? Cualquier cosa que me hace alejarme de Cristo o tenerle en menos a Cristo, no, eso no. No es necesario que me dé la prueba, ya sé cuál es la respuesta. Estoy en Cristo. Entonces, Hebreos 9:28. ¿Cuál es la realidad que vivimos? ¿Cuál es? Lo que vemos con los ojos físicos, lo que escuchamos con estos oídos, o lo que Dios me ha enseñado en el profundo de mi ser, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, su espíritu convenciendo a mi espíritu quién soy, de quién soy, a quién sirvo, a quién alabo, a quién dedico mi vida. Eso es la vida. Esa es la vida. Y el mundo no la conoce y no la tiene. Y está desesperada. Y está sufriendo enfermedades mentales y queriendo suicidarse y no sabe a dónde agarrar. Nosotros tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el que vino, el que fue sacrificado, que resucitó y está a la diestra de Dios. Y todo aquel que está en Él está acepto en el amado. Él es el primogénito entre muchos hermanos. De aquí estamos nosotros. Cuando uno aparece delante de Dios en el cielo, va a ver el rostro de Jesús en mí. Como tiene excelente visión, ¿no? Que la belleza está en el ojo del que mira. Es Dios. Cristo. ¿Y cómo me puede rechazar? No, me va a abrazar. Aunque será el mismo Jesús. Que Dios es espíritu, ¿no? No sé. ¿Qué futuro? 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, para solucionar una vez y para siempre el problemón del huerto de Edén,
de nuestra rebeldía. Y no es cierto que si yo estuviera ahí no hubiera tomado del árbol. Sí, usted también. No hay ninguno que no hubiera desobedecido a Dios, porque somos todos tercos y obstinados en cuanto a Dios. Pero ahora nos ha quitado las cuerdas de la esclavitud al yo. Ya con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora la vida que vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Señor Jesucristo, quien me amó y se entregó por mí. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar eternamente, ¿no? Salvar a los que te esperan. Conocí a un hermano que no quiere saber más de esta vida, un hermano quiere ir a la presencia del Señor, ¿no? Quiere morir. Pero no está mal. Pero ¿por qué no deseamos la venida del Señor, ¿no? Que Cristo venga y que nos lleve de este suelo. Señor, tu palabra es hermosa, la palabra viva. Jesús, tu Hijo, te alabamos, oh Dios Padre. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue posible? Apreciamos cuán doloroso es la muerte de un hijo, un nieto. Y luego pensar, lo hiciste por nosotros. Isaías 53 dice, Dios quiso quebrantarlo, porque verá al linaje y será satisfecho. Oh Padre Celestial, nosotros también estamos totalmente satisfechos con Cristo y más que satisfechos. Él es todo para nosotros. Guíanos, Señor, en las cosas diarias, en esta semana. Nos entregamos en tus manos con esta confianza, como los 3 amigos. Una confianza total en ti, para que vivamos tal vez ahora, y si no, seguramente más tarde. En el nombre de Jesús, amén.